Bueno, decía yo que cómo se construía la curva. Voy a repetir nada más para que quede grabado. Primero selecciona mis dos datos, que la relación que yo quiero ver primero ahorita es la relación que existe entre el ingreso y el gasto. Y entonces vamos a decir que el ingreso va a ser el eje de la X y el gasto o el consumo va a ser el eje de la Y. ¿Ok? Y entonces me voy aquí en señalo estas dos partes y le doy insertar, me voy a gráficos recomendados. En gráficos recomendados me voy a este gráfico, que ahí, si dan cuenta, parte del 1.5. Y entonces aquí ya estoy obteniendo esta curva que estoy viendo aquí, prácticamente va a ser mi curva del consumo. Esta es mi curva del consumo. Pero como yo lo que quiero saber es la relación que existe entre el ingreso disponible y el consumo, necesito agregar la curva del ingreso disponible. Para agregar la curva del ingreso disponible, lo que voy a hacer es que ahora estos datos que tengo en el ingreso disponible van a ser tanto X como Y, ¿ok? Es decir, van a ser tanto eje de las X como el eje de las Y. Y entonces me voy aquí y me voy a seleccionar datos y aquí le doy a agregar una curva y le dijimos que a esta curva íbamos a llamar ingreso, ¿no? Ingreso. ¿Y cuáles van a ser mis valores de X? Habíamos dicho que van a ser, va a ser tanto X. ¿Y cuáles van a ser mis valores de Y? Estos también van a ser los mismos valores de Y, ¿ok? Porque habíamos dicho que en el eje de las X iba el ingreso disponible. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Y habíamos dicho que en el eje de las Y va lo que es el consumo, ¿no? O el gasto del consumo. Muy bien, entonces así queda construida mi curva. Ahora, voy a explicar cuál es la relación que existe entre lo que es el consumo y el ingreso disponible. Y me regreso a mi diapositiva con la tablita en la cual tenemos ahí en la diapositiva. Bien. Entonces, decía yo que cuando la curva del ingreso, que es la que estoy señalando aquí, está por abajo de la curva de la función de ingreso, que es la curva roja, o de mi consumo, que también, perdón, de consumo o gasto, perdón, que es la curva roja. Consumo va a ser igual a gasto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando la curva de mi ingreso está por abajo de mi curva del gasto, eso quiere decir que tengo un desahorro. Cuando mi curva está por arriba cuando la curva negra de mi ingreso está por arriba de la curva del gasto, que es la roja, vamos a tener ahorro. Entonces, el área tanto rosada como azulita que ven ustedes aquí, prácticamente es la diferencia que hay aquí en la tabla. ¿Ok? Es esa área. Y entonces, esto me está indicando cuándo hay ahorro y cuándo hay desahorro. Si ustedes van aquí en el punto A, en el punto B y en el punto C, prácticamente tenemos un desahorro. Entonces, tanto en el punto A, punto B y punto C, estamos teniendo un desahorro. ¿Ok? Ahora, pero a partir de lo que es el punto D, aquí el punto D, mi punto D dice que tanto mi ingreso como mi consumo son iguales. Tanto mi ingreso como mi consumo son iguales, que es lo que estamos viendo aquí. Por lo tanto, pues mi tengo un ahorro de cero. Por eso es que no hay nada, no hay ningún área. Porque eso quiere decir que mi ahorro es de cero. ¿Ok? En el punto E, okay, aquí el punto E,
yo empiezo a ver o empiezo a notar señales de ahorro, porque mis datos con relación al ahorro empiezan a ser positivos, ¿ok? Y entonces esto lo vamos a colorear de que vaya igual que la curva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quedó comprendido esa parte? ¿Sí, no? Bien, entonces, a la curva roja, que fue la primera que hicimos, a esa le vamos a llamar función de consumo. Mi curva esa roja va a ser mi función de consumo, ¿sí? Y mi curva negra es prácticamente mi curva de ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Que es mi función de ingreso. Hasta ahí todavía no estamos tocando la curva de la función del ahorro. Solamente estoy viendo la curva del ingreso con respecto al consumo. Y vuelvo a repetir, cuando mi ingreso es menor al gasto, pues tengo un desahorro. Pero cuando mi ingreso es mayor al gasto, pues tengo un ahorro. Esa es la lógica, ¿no? Bien. Y entonces habíamos dicho que la función de consumo la vamos a describir de esta forma, con esta fórmula. ¿Ok? Que es lo mismo que esto, ¿no? Habíamos dicho que el ingreso disponible lo obtenemos, se obtiene de lo que es el ingreso agregado menos los impuestos. Eso está explicado en esta diapositiva. Por eso la estoy señalando. Y está aquí, ¿no? Y aquí en esta diapositiva explica qué es el ingreso disponible. ¿Ok? Me regreso. Bien. Vamos a ver el punto A. El punto A, que está aquí, que es este. A esto le vamos a llamar consumo autónomo. ¿Y a qué le llamamos consumo autónomo? Se le va a llamar consumo autónomo cuando mi ingreso disponible sea igual a cero. ¿Sí? Cada vez que mi ingreso disponible sea cero o parta de cero, a esto le vamos a llamar, a este primer dato le vamos a llamar consumo autónomo. ¿Ok? ¿Y cuál es mi consumo autónomo? Es este puntito que está aquí, ¿no? El que parte de aquí, que es el punto A, ¿no? Y el consumo autónomo lo vamos a representar con una letra A. Es decir, que esta A es igual a consumo autónomo. Aquí lo pongo. Esa A va a ser igual a consumo autónomo. Que en este caso mi consumo autónomo es de ¿cuánto? De 1.5, ¿no? De 1.5. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos el primer dato de nuestra función. Dice, más la B. ¿Qué cosa es B? La B va a ser la pendiente. ¿Se acuerda que ya vimos cómo se saca la pendiente? Voy a poner otro color. La B va a ser la pendiente, ¿ok? Entonces la B va a ser la pendiente. ¿Sí? ¿Y cómo determinamos la pendiente? ¿Cómo determinamos la pendiente? ¿Cómo dijimos que determinamos la pendiente? Y2 menos Y1 sobre X1 menos X2. Exactamente. Entonces la pendiente dijimos cuando vimos la curva de demanda que iba a ser pendiente va a ser igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, ¿no? Eso es mi pendiente, que eso es igual a B, ¿no? Esto dijimos que este va a ser igual a B. Entonces, estamos diciendo que B va a ser mi pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa pendiente también se le llama propensión marginal a consumir y se representa de esta forma. Entonces, mi pendiente va a ser igual
a la propensión marginal a consumir. ¿Queda registrado eso? Entonces, pendiente va a ser igual a propensión marginal a consumir. Es el mismo dato, ¿ok? Lo que me den mi dato en mi pendiente va a ser propensión marginal a consumir. Entonces, ya tengo registrado. Ahora, ¿cómo determino esto? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Porque dijimos que YD es ingreso disponible y habíamos dicho que el ingreso menos impuestos, ¿no? Eso ya lo he explicado varias veces, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, consumo autónomo es 1.5, que está representada por la A es B igual a consumo autónomo, A es igual a consumo autónomo, B es igual a la pendiente, Y es ingreso agregado y T va a ser impuesto, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, primero lo que vamos a hacer es que vamos a determinar la pendiente. Y recordamos lo de la formulita de la pendiente, ¿no? Que ya le hicimos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué sería lo mismo que decir proporción marginal consumir va a ser igual al incremento del consumo entre el incremento del ¿qué? Del ingreso disponible? ¿Ok? Eso es, la pendiente va a ser igual entonces a la proporción marginal, que va a ser igual al el incremento del consumo entre el incremento o el cambio, como quieran llamar, este simbolito significa cambio de el ingreso disponible. Entonces vamos a determinar la pendiente de los puntos B y C. Entonces, determinemos la pendiente del punto B y C. Determinen la pendiente del punto B y C. O sea, la pendiente de estos dos puntos que están aquí. A ver cuánto les da. Vamos a determinar la pendiente de estos puntos. Punto 75. Es correcto, punto 75. Y ahora, ¿cómo lo sacamos? Dice, mi fórmula dice que es el cambio que hay en el consumo entre el cambio que hay en el ingreso disponible. Es decir, que mi parte de arriba va el consumo, ¿no? Es decir, la parte de arriba, proporción marginal consumir, va a ser igual a, vamos a poner que arriba va el consumo y abajo va el ingreso disponible. ¿Sí? Si yo identifico estos datos en mi curva, ¿cuál es mi consumo? Sería 6 menos 5, ¿no? De acuerdo a la fórmula de la pendiente. Y2, este va a ser Y2. Va a ser Y2. Y este va a ser Y1, ¿no? Me dice entre el cambio que hay en el ingreso disponible. Entonces este va a ser X2, X2, y este va a ser X1. ¿Sí? Teniendo todos esos datos, pues va a quedar como dijo Giselle, ¿no? 6, proporción marginal del consumir va a ser igual a 6 menos 4.5, ¿no? Entre 6 menos 4, ¿no? Acá resuelven, le va a dar 0.75. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, ¿y qué cosa es 0.75? ¿Es igual a qué?
a B, ¿no? A mi pendiente, perdón, a B. ¿Sí? Siguiendo mi función. Acuérdense que aquí tengo mi función. Siguiendo mi función. Esta. Entonces, ya tengo la B. ¿Cuánto vale B? Dijimos que A vale 1.5 y el resultado que tuvimos ahorita fue la B, que es mi proporción marginal al consumir, que es 0.75. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Hey, ¿quedó claro? Eh, Sí, Una Sí, pregunta. Era sí. determinar los puntos B y C. Perdón, B y C, sí, perdón. pero no haga lo mismo, ¿no? Ok. Sí, perdón, sí tienes toda la razón. Pero es lo mismo, ¿no? El cálculo es el mismo, pero sí da 0.75. Sí, ese me da 0.75. Ok. Es No, pues nada correcto. más era mi duda. No, sí, es correcto. Vuelvo a corregir aquí nada más. Estoy haciendo una corrección. Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Es correcto. Pero les debe dar 0.75. Sí les da 0.75. ¿Sí les da 0.75? No quiere decir que mis datos aquí están mal. Sí, de todas formas da 0.75 entonces. Sí, ok, sí. ¿Ok? Entonces tenemos que mi pendiente vale entonces 0.75. Esto hay que tenerlo presente. Mi proporción marginal consumir. Y entonces, si yo les pregunto, ¿cuál sería mi proporción marginal al ahorro? ¿Cómo determino ese punto? Escuchan, ¿cómo determino si mi proporción marginal a consumir es 0.75? La pregunta es, ¿cuál será mi proporción marginal al ahorro? Pues sí, ¿cuál sería mi proporción marginal al ahorro? ¿Cómo lo determino eso? Más adelante lo vamos a ver, pero lo podemos ver de una vez. ¿Cómo determino mi proporción marginal al ahorro? Es decir, que de mi ingreso yo estoy consumiendo el 75%, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Bien. Entonces, para determinar la proporción marginal al ahorro, lo que voy a hacer es que voy a sacar la diferencia entre 1. Es decir, 0.75, 0.75, 0.75 menos 1. Eso me va a dar 0.25, ¿no? A ver. Sí. ¿Sí, no? 0.25. ¿Estamos de acuerdo? En conclusión, puedo decir
que la proporción marginal al ahorro menos 1, perdón, mi proporción marginal al consumo menos 1 va a ser igual a mi proporción marginal del ahorro. ¿Sí? Sí. O viceversa. ¿Cómo determinaría yo si yo tuviera mi proporción marginal del ahorro fuera 0.25, viceversa va a ser mi proporción marginal al ahorro va a ser menos 1 va a ser mi proporción marginal al consumo, ¿no? Viceversa. Es decir, que tanto la proporción marginal del ahorro como la proporción marginal al consumo debe ser igual a 1. ¿Sí, no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. No. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo determinamos la B. ¿Sí? Bueno, la proporción marginal de consumo, ¿qué cosa consumir y ahorrar? ¿Qué significa esto? Bueno, la proporción marginal de consumir es la fracción de un cambio que ocurre en el ingreso disponible que se gasta en el consumo y se calcula como el cambio en el gasto del consumo dividido entre el cambio del ingreso disponible, YD, que lo ocasiona, es decir, que lo ocasiona aquí es un cambio, que lo ocasionó, es decir, pues, se me movió esto, que aquí este simbolito quiere decir un cambio, ¿no? Dice, se calcula como el cambio del gasto del consumo dividido entre el cambio del ingreso disponible que lo ocasionó. Es decir, lo que viene siendo la pendiente de la función. Ya vimos que la pendiente se simboliza con la letra B. Entonces, la proporción marginal del consumo va a ser igual al cambio del consumo entre el cambio del ingreso disponible. Dicho de otra manera, significa de qué porcentaje de nuestro ingreso nos gastamos. Es decir, por poner otro ejemplo, una familia tiene un ingreso de 1,000 pesos y supongamos que de esos 1,000 pesos se gasta 850. Entonces, la proporción marginal a consumir sería del 85% o 0.85 y que se determina de la siguiente manera. 85 entre 1,000 va a ser 0.85, ¿ok? Y por lo tanto, la proporción marginal al ahorro va a ser el 15%, es decir, el 15%, o el cual se determina restando 0.85 menos 1, que es igual al 15, de tal forma que la suma de la proporción marginal al consumo más la suma de la proporción marginal al ahorro debe ser igual a 1, que fue lo que ya expliqué hace ratito, ¿no? ¿Quedó claro esta parte? Sí, ya quedó muchísimo más claro el punto de la PMA. Ok, muy bien. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos nuestra proporción marginal al ahorro? Acuérdense que lo que construimos aquí fue nuestra curva de consumo. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a construir nuestra curva de función de ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Y con los mismos datos. Entonces, este va a ser la pendiente de nuestra curva de la función del ahorro y se determina así. Incremento de A entre el incremento de ingreso disponible. Acuérdense que aquí, en lugar de A, en el anterior teníamos C, y ahora estamos poniendo el incremento del ahorro o el cambio del ahorro entre el cambio en el ingreso disponible. Siempre vamos a tomar el ingreso disponible, porque es la relación que estamos tratando de encontrar entre el ingreso disponible, entre el ahorro y el consumo. Y entonces ahorita lo que vamos a determinar es la curva del ahorro para ver cuál relación hay entre el ahorro
y el ingreso disponible. Por eso es que pongo aquí A, ya no pongo C, ¿sí? ¿Que esto qué cosa es? La pendiente, ¿no? Esto va a ser la pendiente ¿de qué? De mi curva de ahorro ahora, porque la que activa acá fue mi pendiente de la curva de, mi pendiente de curva de qué? De consumo. Este es mi pendiente de curva de la función de consumo. Y entonces lo que yo obtenga aquí va a ser mi pendiente de la curva de la función del ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo construimos la curva del ahorro? Bien, entonces, en el eje de las Y va el ahorro y en el eje de las X va lo que es el ingreso disponible, ¿sí? Ok, entonces, en el eje de las Y va el ahorro y en el eje de la X va mi ingreso disponible. ¿Y cómo lo construimos? Igual, ¿no? Me voy nuevamente a mi tabla de Excel, porque ahora voy a ver esta relación contra esta relación, ¿sí? ¿Y cómo determino esa curva? Entonces, señalo aquí, aprieto la tecla Control y señalo aquí. Y me doy en insertar, ¿no? En gráficos y aquí está la curva, ¿se dan cuenta? Esta es la curva. O esta, como lo quieran ver. Pero es esta, ¿ok? Y entonces, si se dan cuenta, dice que mi ahorro parte de menos 1.5. Me voy a mi tabla. Miren, el 1.5 está aquí, ¿ya lo vieron? Menos 1.5. Este que está aquí. Y entonces, habíamos dicho que, y así se construye la curva, ¿no? Y me regreso de cómo queda. Y lo mismo, acuérdense que la diferencia que hay en el área de lo que es el ingreso, y en este caso, de lo que es la curva del ahorro, pues igual, cuando mi ingreso esté por arriba en este caso, de la curva del ahorro, pues va a ser desahorro. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando mi ingreso perdón, cuando la curva, perdón, cuando la curva esté por abajo de la curva del ingreso, hay un desahorro. Y cuando la curva del ahorro esté por arriba de la curva de mi ingreso, por arriba de mi ingreso va a haber un ahorro, porque acuérdense que la curva de mi ingreso es esta que está aquí. Aparece de manera paralela, ¿ok? Y ahora los puntos van a ser A, B, C, D, E, F. ¿Ok? Bien. Y entonces ahora vamos a determinar la pendiente de la curva del ahorro y tomando los mismos datos de B y C. Entonces, si yo tomo los mismos datos de B y C, pues ya sabemos cómo determinamos la pendiente, ¿no? Vamos a hacer que el incremento del ahorro entre el incremento de Y va a ser Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Sustituyendo estos datos, dice que es el incremento del ahorro. Ahora voy a tomar en cuenta el ahorro, o sea, estos, o ahora va a ser Y2 y este va a ser Y1, ¿no? Y este va a ser X2 y este va a ser X1. ¿Sí? Y entonces, ya sustituyendo los datos aquí, prácticamente me debe dar 0.25. A ver, sáquenme a ver si les da 0.25, por favor. La pendiente. Sí, sí da eso. Ok, ¿qué dijimos que era esto?
El 0.25. La proporción Ajá. marginal de ahorro. Ah, exactamente, la proporción marginal del ahorro. Aquí Que lo era puse, ¿no? Ujú. ¿Sí? Porque que va a ser, que es la pendiente, ¿no? Es decir, la pendiente de cada curva va a ser la proporción. En este caso, como estamos tomando en cuenta la curva del ahorro, nuestra proporción marginal del ahorro va a ser 0.25, ¿no? Y en la otra ocasión, lo que determinamos fue la proporción marginal del consumo, que fue de 0.75, ¿sí, no? Que es esta que está aquí, ¿no? Y entonces así determinamos lo que son las proporciones marginal, tanto del ahorro como la del consumo, ¿sí? Entonces, la proporción marginal a ahorrar es la fracción de un cambio en el ingreso disponible que se ahorra y se calcula como un cambio en el ahorro dividido entre el cambio en el ingreso disponible que lo ocasiona. Entonces, ahí pongo la formulita. Y resumiendo, dice, la proporción marginal del ahorro más la proporción marginal del consumo debe ser igual a 1. Para comprender por qué, observemos que de acuerdo a nuestra tabla. Entonces, si se dan cuenta, cuando aquí me dio 0.25, si yo sumo 0.25 más 0.75, que fue igual a mi resultado, a la proporción marginal del consumo, 0.25 más 0.75 va a ser igual a 1, ¿no? ¿Sí, no? Bueno, hagamos este ejercicio. Hagan este ejercicio. Dice, supongan que una familia tiene un ingreso de 2.000 y se gasta 1.500. La pregunta es, ¿cuál es la proporción marginal a consumir? La pregunta 2 es, ¿cuál es la proporción marginal al ahorrar? Hagamos el primero. Hagan el primero. Ok. Ingreso de 2.000 y gasto de 1.500. Se pide, ¿cuál es la proporción marginal? Al consumir, ¿cuál es la propensión marginal al consumo? ¿Ya tienen el primer dato? De que, bueno, me dio 0.75 ¿En cuál? en Vamos la, a poner en este el inciso A y este lo va a ser el ajá, inciso B. en el ¿En cuál? inciso A, En el inciso A te dio ¿cuánto? 0.75. 0.75. Es correcto. Entonces, tu proporción marginal a ahorrar, ¿cuál sería? 0.25. 0.25. Okay. La pregunta es, ¿cómo lo determinaron? Lo determinaron de la siguiente manera. Dividieron 1.500, que es lo que bueno, vamos a poner decimos que mi ingreso son 2.000. Ingreso Ujú.
ingreso es igual a 2.000. Entonces dice que lo que se gasta consumo, es igual a 1.500. 1.500. Entonces, por lo tanto, 1.500. ¿Qué porcentaje representa ese 1.500? Para sacar ese porcentaje lo voy a hacer 1.500 entre mi ingreso, ¿no? Que es 2.000. Eso me va a dar a 0.75. ¿Ok? Así se determina. Y como habíamos dicho, que la suma debe ser igual a 1 en la proporción marginal al ahorro y la proporción marginal al consumo debe ser igual a 1, pues lo que tengo que hacer es sacar la diferencia de 0.75 menos 1, ¿no? Sí. Y así obtengo el 0.25, que esto va a ser igual a mi proporción marginal al ahorro. ¿Ok? Eso quiere decir que esa persona se está gastando su proporción marginal, su propensión marginal al consumo es de 75% y su propensión marginal al ahorro está ahorrando solamente el 25%. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. El siguiente dato, ¿quién me lo da por ahí? Voy a borrar. Dice, una familia tiene un ingreso de 51.000, ¿no? Ajá. A ver. 50.000 aumentó. Aquí. Sería un 85% A ver. su propensión a consumir. Ok, entonces lo que aquí vamos a determinar en el punto 2 es su propensión a consumir. Sí, sería 85%, ya que podemos definir por lo que vimos que la proporción marginal a consumir se puede dar restándole el 15% bueno, en este caso un punto 15 al 1%. Es correcto, sí, es correcto. Entonces, si se dan cuenta, queda comprendido, ¿no? Entonces, como aquí me están dando ahora el dato que me están dando es la proporción marginal del ahorro, que es el 15%, ahora se supone que 15 menos 1, 15 menos 1, va a ser igual a 85, ¿no? Sí, Que es igual a punto 15, ¿no? Perdón, aquí es sí, es punto punto 15. 15. Punto 15. Punto 15 menos 1 va a ser a punto 85, que es igual a 85%. Bueno, 85%. Este va a ser igual a mi propensión al consumo. ¿Sí? Y entonces así obtengo la respuesta del número 2, ¿no? Entonces, esta es la respuesta del 2. ¿Ok? Ahora, la respuesta del 3, ¿quién me la da? Pues es lo mismo. Sí, es lo 90. mismo. Es un 90%. Con el mismo fundamento. Aquí, se saca todo, o sea,
¿Por qué les puse este ejercicio? Para que vieran cómo, para que quede claro esta parte, ¿no? ¿Ok? Entonces, igual, ¿no? Pues aquí dice, supongamos que usted tiene una propensión al ahorro del 10% y obtiene un ingreso de 1.500, eso quiere decir que entonces voy a restar, dice, ¿cuál es su propensión al consumo? Pues 10 menos punto 10, ¿no? Punto 10. Menos 1. El consumo va a ser igual a punto 10 menos 1, ¿no? Me va a dar, ¿qué? El 90%, ¿no? Sí, ¿Sí, no? es correcto. Es igual. Entonces yo así contestaría esta número 3. Dice, ¿cuál es su proporción marginal al consumo? Pues va a ser de punto 90 o 90%. ¿Ok? Bien. Para cerrar, vamos a ver, esto más, ya teniendo comprendido esto, todo lo demás prácticamente se va a hacer fácil. Y vamos para ver lo que es el multiplicador del gasto y de la inversión. Y entonces regreso otra vez al PIB, a los componentes del PIB, tomando en cuenta el cálculo del gasto. Y estos son los componentes del PIB, son 4. Acuérdense que son consumo, ingreso, el gasto del gobierno y las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Sí. Ok. Recordando que la proporción marginal al ahorro más la proporción marginal al consumo es igual a 1, lo vuelvo a poner aquí, lo vuelvo a retomar. Le pongo un ejemplo, que fue lo que hicimos ahorita. Bueno, el multiplicador del gasto se refiere prácticamente al efecto del incremento que tiene el aumento del gasto público sobre la economía. Es decir, al aumento mayor a 1 por cada moneda invertida. Esto es una definición que viene de Comedia ahí en internet. Por efecto del multiplicador del gasto público, se entiende que el impulso o el gasto inicial que hace el gobierno será incrementado por una serie de efectos en cadena, es decir, que es lo que se le llama efecto multiplicador. De esta forma, el aumento del gasto público en X resultará en un crecimiento del ingreso de la economía mayor que X. Bueno, dicho de otra manera, el multiplicador es prácticamente el monto por el que un cambio ocurrido en el gasto gubernamental, acuérdense que este gasto gubernamental puede ser federal, municipal, estatal, o bien en la inversión que se representa con la letra I aquí en la fórmula del PIB, se ve magnificado o multiplicado para determinar la modificación que habrá en el PIB real. Es decir, si aumenta el gasto o la inversión, va a aumentar el PIB. También, si disminuye el gasto o disminuye la inversión, pues por lógica va a disminuir el PIB. El multiplicador es un número que nos dice cuántas veces va a cambiar el PIB final, dependiendo de lo que cambie el gasto o la inversión. Por ejemplo, si el gasto aumenta en 50, el PIB no va a aumentar en 50. El PIB va a aumentar más de 50. ¿Qué tanto más? Esto es lo que nos va a decir el multiplicador. ¿Qué tantas veces más va a aumentar el PIB? Cuando aumenta ya sea el gasto o cuando aumenta la inversión. Bien. ¿Y cuál es la fórmula del gasto del multiplicador? Entonces la fórmula va a ser, multiplicador del gasto va a ser igual a 1 entre proporción marginal al ahorro. Esta ya la conocen ustedes, ¿no? Ya la estuvimos viendo. Va a ser 1 entre la proporción marginal del ahorro. ¿Y cuál es la fórmula del multiplicador de la inversión? Pues es la misma. Va a ser 1 entre la proporción marginal del ahorro. Por lo tanto, el multiplicador del gasto
va a ser igual al multiplicador de la inversión. Eso es lo que me está tratando de decir todo esto, que el multiplicador del gasto va a ser igual al multiplicador de la inversión. Mejor lo explicamos con un ejemplo para que quede más claro. Supongamos, la verdad que no me voy a poner a detallar cómo llegamos a esta fórmula, porque a ustedes no son economistas, pero lo que sí me interesa es que ustedes vean cómo se calcula el PIB. Bien, entonces, y con este ejemplo lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a calcular lo que es el Producto Interno Bruto. Dice, supongamos que el gasto del consumo autónomo es de 170. Los impuestos netos son de 80. La inversión es de 200. Y el gasto del gobierno es de 250. Y supongamos también que la proporción marginal del ahorro va a ser del 0.25. Inciso A. Describa la función de consumo. Inciso B. Calcule el valor de la propensión marginal al consumo. Inciso C. Calcule el valor del multiplicador del gasto. Inciso D. ¿Cuál es el valor del PIB? Y por último, si la inversión aumenta a 200, de 200 a 300, perdón, ¿cuál es el nuevo valor del equilibrio? O sea, es decir, ¿cuál es el nuevo valor del PIB? Son todas estas preguntas que vamos a ir contestando. Y entonces, el inciso A dice, describa la función de consumo. Entonces, dijimos que la función de consumo, su fórmula es esta, ¿no? Entonces, de entrada tenemos la fórmula, ¿ok? Y ahora le vamos a dar valores a la fórmula. Y, ¿qué dijimos que, cómo se llamaba? ¿Cómo dijimos que, cómo se llamaba en la función de consumo? Consumo autónomo. Consumo autónomo. Y entonces aquí mi discreción dice que mi consumo autónomo es ¿de cuánto? 170. De 170. Entonces, mi consumo autónomo, aquí es este A, va a ser de 170. Dice más, ¿qué cosa es? ¿Qué dijimos que era la B? La propensión marginal. Proporción marginal del consumo. Propensión marginal al consumo, exactamente. ¿Y cómo determinamos la propensión marginal al consumo? Uno menos la propensión marginal del ahorro que nos da ahí el problema. Ajá, que aquí ya viene el problema, ¿no? La proporción marginal al ahorro dice que es 0.25. Entonces, la diferencia entre 0.25 menos 1, perdón, me va a dar mi proporción marginal al consumo, que viene siendo 0.75. ¿Es correcto? Sí. ¿Sí? Dice multiplicado por y menos t. Y todavía no lo conozco, pero el impuesto sí. Y el impuesto aquí me lo están dando, ¿no? ¿Cuánto es el impuesto? Son 80, ¿no? 80. 80. Entonces, lo que tengo que hacer es ahora, me voy a resolver, ¿sí? Y entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo lo resolvemos esto? Resuélvanlo. Primero tenemos que hacer, ¿no? Esto, ¿no? Vamos a hacer esto. Voy. Vamos a hacer esto. Y queda igual, ¿no? Y queda igual. ¿Sí? Ser igual. Primero tengo que eliminar los paréntesis, ¿no? Entonces, 170 más 75 por y va a ser más por más da más, ¿no? 0.75 de y dado por y, ¿no?
Y más por menos, ¿cuánto me da? Da menos, ¿no? Sí, menos. Sí. Ahora, 0.75 por 80. Acuérdense que paréntesis significa multiplicación. 0.75 por 80, ¿cuánto me da? ¿Quién me da por ahí el dato? 60. Da 60. Creo que da 920. Pero termine. Ok, ahorita vamos a ver. 60. Sí. ¿Ok? Sí. Y entonces, De un lado pongo las Y y de un lado los otros. eso quiere decir que esta va a ser mi función, ¿no? Esta va a ser mi función. ¿O no? Sí, Pues, porque es lo mismo que hicimos, bueno, es similar a lo que hicimos en el primer parcial, en los últimos temas. sí, al final de cuentas esta es una ecuación lineal, porque si ustedes observan las curvas, por ejemplo, del ahorro tiene una pendiente positiva, ¿no? Va hacia arriba. ¿Sí, no? Sí, básicamente. Por eso es que los resultados nos dan positivos, porque las pendientes tienden a ser positivas. Tanto la propensión marginal del ahorro como la propensión marginal al consumo. Digo, la función de consumo como la función del ahorro. No, creo que me dio mal. Bien. Entonces, prácticamente esta sería nuestra función de consumo, ¿ok? Voy a copiar aquí. Para tener, perdón, aquí. Y lo voy a poner con rojo, ¿no? Para tenerla presente. ¿Sí? Ok, entonces ya lo tengo ahí. Esta es mi función. Pero hasta ahí, ahora viene ese calcule el valor del multiplicador del gasto. ¿Cómo calculamos el valor del multiplicador del gasto? ¿Cómo dijimos que era el valor multiplicado del gasto? El PMA menos 1. Exactamente. Y entonces, ¿cuánto nos da? Nos da 0.75, que es el valor que utilizamos en el inciso pasado. Exacto. Entonces, nuestro multiplicador de gasto va a ser igual a ¿cuánto? A 0.75. No, No, es 1 entre... no. Sí, sí. no, porque nuestra proporción marginal del gasto dijimos que va a ser 1 entre la proporción marginal al ahorro. Entonces va a ser 1 entre, ¿cuánto es nuestra proporción marginal al ahorro? Entre 0.25, ¿no? Sí. 1 entre 0.25 me da ¿cuánto? 4. Entonces, aquí ya tengo contestado el inciso C, ¿no? Sí. Voy a quitarle aquí. Y esta es mi contestación. Y luego dice, ¿cuál es el valor del PIB? Entonces, para determinar el valor del PIB, pues me tengo que ir a la fórmula del PIB, ¿no? Y la fórmula del PIB dice C más I más G más X menos M, ¿no? Esto lo podemos cerrar entre un paréntesis. Voy a otra hoja para hacerlo mejor aquí. Entonces, ¿cuáles datos tengo ya de la fórmula del PIB? Pregunto, ¿cuáles datos ya tengo?
Entonces, en este caso, el PIT le vamos a llamar Y ahora, ¿ok? ¿Sí? Aquí PIT va a ser igual a Y, ¿ok? Por eso es que pongo esta Y aquí. Entonces, en lugar de poner pi, voy a poner y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué cosa es? Me dice, consumo. Ah, mi consumo va a ser, pues, mi función de consumo, ¿no? Que habíamos dicho que era 60 por 35 por menos 60, algo así. Alguien me dijo que era 60, ¿verdad? Sí, menos 60. Ok. Entonces, este C, por eso lo puse con color rojo. El ingreso, ¿cuánto dijimos que es el ingreso? Ah, dice que aquí dice, perdón, la inversión, perdón. Inversión de 200. 200. Entonces, la inversión es de 200. ¿Ok? ¿Y cuándo dijimos que era el gasto del gobierno? De 250. El gasto del gobierno es de 250. Lo voy a poner de color verde porque ahí lo puse de color verde. Entonces, este debe de ir color verde para identificarlo. ¿Sí? De 250. Entonces ya tengo, me faltaría este último elemento, pero no hay, no nos lo están dando. Como no hay, pues no. Supongamos que no tuvimos, no tenemos contacto con el resto del mundo, ¿no? Supongamos, no me la están dando. Bien, entonces, aquí empezamos a resolver, ¿no? ¿Cuáles son los términos iguales aquí? Los términos iguales son, los voy a poner subrayados, son estos. Este es un término igual. Este es un término igual. Y este es un término igual, ¿no? Sí, todos los que no tienen Y prácticamente. Todos los que no tienen ninguna variable. El único diferente es este 0.75Y, ese es diferente. Por eso no lo subrayé, porque tiene una variable. Entonces aquí estos sí los puedo sumar o restar, ¿no? Sí. Entonces sería 170 más 200 más 250, menos 60, me debe dar 620. Sáquenlo a ver si les da eso. Voy. Sí. ¿Sí? Sí, 560. Ajá, entonces, $620 menos 60 me da 560, ¿no? Y entonces, Correcto. hasta aquí voy todavía. Pero, ¿qué es lo que necesito? Necesito eliminar esta Y, que es la que me está estorbando. ¿Sí? Necesito despejarla. Y entonces hacemos un despeje, ¿no? Entonces, ese está sumando. Si lo paso del otro lado, va a pasar como restando, ¿no? Déjenme poner. Sí, pasa restando, ¿no? Pasamos para este lado, el punto 75 lo pasamos del otro lado, está sumando, pasa restando. Este ya sigue quedando ahí. Acuérdense que cuando una variable está sola, significa que tiene un 1 ahí invisible, ¿no? Entonces, 1 menos 0.75, ¿cuánto me da? Punto 25. Exacto, que es el punto 25 que estoy poniendo, que estoy señalando aquí, ¿sí? Que sale de la diferencia entre, pues no, Y menos. aquí fue una Y, ¿sí? Y aquí sigue siendo Y, ¿no? Aquí sigue siendo Y. ¿Sí? Punto 25 de Y, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si está multiplicando, va a pasar que dividiendo. Entonces, 60. Entonces, eso quiere decir que el resultado del PIT son 2240. ¿Ok? Correcto. Sí. Muy bien. Entonces, ya determinamos el PIT. Y entonces ya quedó contestada el inciso D.
Entonces mi inciso D es este, ¿no? Pero nos falta contestar el inciso E, dice, si la inversión aumenta de 200 a 300, ¿cuál es el nuevo valor del equilibrio? Seguimos acá. ¿Dónde quedó eso? Es ese. Ok, bien. Aquí vamos a ver, si la inversión aumenta de 200 a 300, ¿cuál es el nuevo valor del equilibrio? Por lo tanto, esto fue lo que obtuvimos, ¿no? Dijimos que que el PIB va a ser 2240, ¿no? Ese fue nuestro resultado. Recordemos que el multiplicador que nos es de 4, ¿se acuerdan? Sí, multiplicador de gasto. ¿Se acuerdan? Sí. El multiplicador es de 4. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Aquí el cambio en Y dice que el cambio en la inversión del multiplicador, el cambio Y fue de 200 a 300. Es decir, que hubo un cambio de 100, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar ese cambio por el multiplicador. Por eso es que pongo aquí, dice, cambio de inversión multiplicado por el multiplicador. Acuérdense que el paréntesis significa multiplicación. La fórmula sería esta. Esta sería la fórmula. ¿Ok? Esta sería la fórmula. Dice, Y va a ser igual al cambio de eliminación que multiplica, hay un asterisco aquí, que multiplica al multiplicador. ¿Y cuál es mi cambio de inversión? En este caso, mi cambio de inversión es 100, ¿no? 100. ¿Y el multiplicador cuánto vale? 4, ¿no? 4. Entonces, 100 por 4 me da 400. Es decir, que el cambio en el PIB, que es Y, va a ser igual a 400. ¿Qué significa? Respuesta, que el PIB en el que habíamos encontrado de 2400 va a cambiar o va a aumentar en este caso en 400 veces. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a sumar 2400, que fue mi resultado del PIB, más 400. Ahora resulta ser que mi PIB nuevo va a ser de 2640 y esa es mi respuesta. Yeah. ¿Sí? No es algo tan... Está fácil, ¿no? Tan difícil, sí. Sí. Bueno, entonces así obtenemos este dato, mi nuevo PIB. Bueno, el siguiente ejercicio. Hagan ese ejercicio. Borrar, aquí ya tengo la respuesta, lo que voy a hacer es que lo voy a borrar. Ese es el ejercicio. Que vaya terminado me dice y lo va subiendo a Edmodo. Voy a Edmodo. Como lo terminamos y subimos una foto o algo así. No lo puedes hacer en PowerPoint. O sea, Okay. vamos a hacer una cosa. Deme chance nomás. Ahorita termino con Edmodo y ahorita tengo una propuesta.
Ya terminamos, ya no, prácticamente ya terminamos. Vamos por la actividad 9. ¿Sí ven los datos? ¿Sí vieron los datos? ¿O se los vuelvo a poner? Esos son los datos del problema. ¿Ya lo copiaron? No, ya se fueron. Sí. Yo vi que se salieron varios. Permítame. Ya copié los datos. Ya tienen los datos. Sí. Copien estos datos. Tomen una foto, no sé. ¿Ya lo tomaron? Ya. Profe, esa actividad que subió, ¿para cuándo es? Para hoy. En el modo ya se los puse. Ya nos dejó la asignatura. Ok, entonces esos son los datos. Copien los datos y ahí en el modo lo que van a hacer ya cuando lo van a subir cuando terminen. Y prácticamente sería todo por hoy. La próxima clase que vamos a ver lo que es la bolsa de valores. Así que investiguen todo sobre la bolsa de valores. Qué cosa es qué hace la bolsa de valores, cuál es el objetivo de la bolsa de valores, todo lo que tenga que ver con la bolsa de valores. ¿Cuándo se dice que subió la bolsa? ¿Cuándo se dice que bajó la bolsa? ¿Ok? Ok. Bien, entonces ahí ya nada más suben, háganlo con calma ahí en PowerPoint y ahí lo suben. Tienen hasta el día de hoy para subir el ejercicio. Ok. Pero voy a checar los procedimientos. ¿Ok? Sí, está bien. Sale. Con Así que, procedimiento. Pues sale. Cuídense. nos vemos, profe. Cuídense. Un Bye. saludo. Saludos. Ahí les mando también el examen, ahorita ahí se lo suben en el modo. O si no, también aquí en la plataforma.